Esto. Intercostales internos, externos, serrato, pectoral, escaleno, del dorso, serrato. Bueno, ¿cuáles más? Abdominales, oblicuo abdominal externo, interno, recto abdominal interno, externo. Y el transverso del abdomen, que es lo que queda. Y aponeurosis. No. ¿Qué más temas? No, hasta ahí quedamos. Músculos de la cabeza. Ah, sí, ya también. ¿Cuáles? ¿Ah? No, esto. Macetero, Los maceteros, los. auricular de la boca, auricular del ojo, brachiocefálico, cervical superficial, cervical profundo. ¿Los de la lengua? Los de la lengua ya los vieron. Sí. Heniogloso, estilogloso, genioideo, miloideo, genioideo, músculo propio de la lengua. Todos van al dioides, ¿no? Bueno, no sé, me dijeron siga y continúe que seguían músculos del miembro torácico, o más llamados miembros anteriores. Entonces, retomamos. Yo continúo con los mismos porcentajes que vienen. Posiblemente no hago parciales virtuales. Seguramente van a ser parciales presenciales. ¿Listo? Entonces seguimos con músculos del miembro torácico. Los miembros del músculo, los músculos del miembro torácico, hablamos de intrínsecos y extrínsecos, teniendo en cuenta desde la base lo que son los músculos. Y recuerden que los músculos siempre van a tener ¿qué? Un origen, una inserción, una acción, una inervación y una irrigación. Cuando hablamos de origen, es de dónde empiezan. Cuando hablamos de dónde se inserta, desde dónde termina. ¿Cómo se unen los músculos a los huesos? Gracias a los tendones, muy bien, ¿cierto? Entonces va a haber una unión de músculo con hueso donde hay un origen y de músculo con hueso donde hay una inserción. Y siempre tengan en cuenta, cuando vieron osteología, que los huesos no son lisos. Los huesos van a tener ciertos relieves, tubérculos, tuberosidades, ¿cierto? Apófisis, que van a ser esos relieves óseos de los cuales los músculos pueden agarrarse, ¿cierto? O pueden originarse o pueden insertarse, para permitir que un movimiento activo. Los movimientos pasivos son de huesos y ya el movimiento de la locomoción activa la permiten los músculos, ¿listo? Tengan en cuenta que van a haber músculos multipenados, monopenados, donde van a tener fibras musculares y pueden tener al tiempo cabezas. El término cabeza es de seps, del latín seps, C-E-P-S. Por eso vamos a ver que hay músculos bíceps o tríceps o cuádriceps. ¿Qué significa eso? Que van a haber músculos que presentan 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas. Por eso hay el término bíceps, tríceps o cuádriceps, ¿cierto? ¿Claro está ahí? Ellos van a tener que hacer un funcionamiento de contracción y relajación, ¿cierto? Como cualquier músculo. Y eso está medido desde la parte muy fisiológica o muy pequeña, que es ejercida por unas proteínas o enzimas que llaman actina y miosina. ¿Sí? Entonces
Entonces el músculo está formado por microfibrillas, por fibras musculares unidas por algo un empaquetado que se llama sarcómero. ¿Listo? O sea, son varias fibras empaquetadas en el sarcómero que ante la acción muy diminuta de unión entre la actina y la miosina, ¿sí?, van a producir una contracción o una relajación. ¿Listo? Para que lo vayamos a tener en cuenta, porque eso tendrá que verlo muy perfecto en fisiología. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con los músculos del miembro torácico. Los músculos del miembro torácico, hablamos de intrínsecos y extrínsecos. Si hablamos de intrínsecos, son los músculos que van propiamente en los huesos del miembro torácico. O sea, van a estar tanto su origen como su inserción en los huesos del miembro torácico. Allí van a estar. ¿Claro? Si hablamos de extrínsecos, son aquellos músculos que no van a tener su origen o su inserción en los músculos propios del miembro torácico. O sea, van a estar, por ejemplo, en vértebras cervicales o en algunos huesos del tórax. O sea, son extrínsecos. No tienen origen o inserción en los huesos del miembro torácico propiamente. Entonces, ¿qué permiten esos músculos extrínsecos? Pues unir como tal el miembro torácico al tronco, eso se llama extrínsecos. Mientras que los intrínsecos sí van propiamente en los huesos del miembro torácico. ¿Cómo así? ¿Me entienden? Listo. Entonces, por ejemplo, el músculo bíceps. El músculo bíceps va a tener un origen en los huesos del miembro torácico y una inserción en los mismos huesos del miembro torácico. Por eso va a ser un músculo intrínseco. ¿Listo? Un ejemplo de un extrínseco sería el dorsal ancho o el latísimo del dorso, que es el mismo, ¿sí? Que aunque tiene una inserción en los huesos del miembro torácico, su origen no es en los huesos del miembro torácico. ¿Me entienden? Sino en las costillas. ¿Me entendieron? Por eso se llaman extrínsecos. Entonces van a permitir la unión del miembro torácico con el tronco. ¿Claro? Y eso teniendo en cuenta que los animales domésticos, la gran mayoría, no tienen clavícula. Nosotros, humanos, tenemos clavícula. Y al tener clavícula, pues permite mejor una unión del miembro torácico con el tronco, exceptuando algunos animales domésticos. ¿Como quién? Como el gato, ¿cierto? El gato presenta clavícula. El perro, algunas razas presentan clavícula. Se han encontrado reportes que no todos. ¿Sí? Y si hay, es un leve vestigio de lo que es el hueso clavicular. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces por eso vamos a empezar hablando de los músculos intrínsecos del hombro. ¿Y qué pasa con estos músculos intrínsecos? Pues son los que se originan y se insertan propiamente en esos huesos del miembro torácico. ¿Listo? Más sin embargo, vamos a hacer un recorderis de lo que son huesos del miembro torácico, empezando de proximal a distal. ¿Vale? Escápula, húmero, radio, ulna, carpos, metacarpos, falanges. ¿Listo? Teniendo en cuenta que los carpos se distribuyen en carpo radial, carpo accesorio, carpo ulnar, ¿cierto? O en carnívoros, radio intermedio del carpo, porque se fusionan tanto carpo radial como carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. ¿Listo? Y en la fila distal, primero, segundo, tercero y cuarto carpo de la fila distal. ¿Entendieron? O vuelvo y repito. Qué participativos. Entonces, en la región de los carpos van a haber dos filas, ¿sí? Una proximal y otra distal. En la fila proximal los vamos a nombrar de medial a lateral. En la fila proximal los vamos a nombrar de medial a lateral. ¿Cuáles tenemos de medial a lateral? Carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar, carpo accesorio.
de medial a lateral en la fila proximal. En la fila distal, de medial a lateral, tenemos primero, segundo, tercero y cuarto carpo. Así se llaman, por números, de medial a lateral. Solo que tengan en cuenta que en carnívoros como perro y gato, el carpo radial con el carpo intermedio se fusionan haciendo un solo carpo, que se va a llamar radio intermedio del carpo, o carpo radio intermedio. ¿Qué le está dando usted a entender eso? Que el carpo radial con el carpo intermedio se fusionaron formando una sola. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, Sara? Teniendo en cuenta también que en la escápula van a encontrar algunas estructuras o algunas fosas, ¿sí? ¿Qué relieve muy significativo tiene la cara lateral de la escápula? Una cresta, sí. O no. Una montaña. Hay que recordar y de eso para entender ahorita el origen y la extensión, porque no, seamos locos. Recuerde que en su cara lateral presenta un relieve que se llama espina escapular. Espina de la escápula. Y esa espina de la escápula me divide esa cara lateral en dos fosas. Una que está craneal y otra que está caudal. La craneal se llama fosa supraespinosa y la caudal se llama fosa infraespinosa. ¿Listo? En su cara ventral van a encontrar la cavidad glenoide, la cavidad glenoidea, la cual va a articular con la cabeza del húmero. Y en su cara medial van a encontrar la fosa subescapular. ¿Listo? Esos son como los más significativos de la escápula. Entonces, aquí mirando esta estructura, para que la entiendan un poco mejor, esto es escápula, ¿cierto? Esto es la escápula. Y si esto es la escápula, todo esto, significa que aquí va a haber una articulación. ¿Qué articulación creen que es esta? Todo esto es la escápula. ¿Qué articulación creen que es esta? Hombro. Muy bien, entonces ese va a ser el hombro. ¿Listo? Por ende, este va a ser la cara lateral de la escápula. Donde ustedes, si alcanzan a ver, aquí va a venir la espina escapular. Por ende, aquí va a haber una fosa. Esa es la fosa supraespinosa. Y en la fosa supraespinosa es donde van a encontrar este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Pues músculo supraespinoso. ¿Listo? ¿Dónde se origina? Pues en la fosa supraespinosa, ¿sí? Y se inserta en el tubérculo mayor y menor del húmero. El húmero presenta unos relieves que se llaman tubérculos. No los confundan con los trocánteres del fémur. El fémur son trocánteres. Bien. En el húmero son tubérculos. El tubérculo mayor está lateral y el tubérculo menor está medial. En el húmero. Yo creo que ya me entienden si hablo de medial y lateral, ¿cierto? Entonces, por ende, ¿de dónde se origina? Usted lo encuentra en toda la fosa supraespinosa con una leve, un leve origen en lo que es la cara dorsal de la escápula, donde en la cara dorsal de la escápula ustedes van a encontrar un cartílago escapular muy desarrollado en grandes animales. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo la imagen o alguien está perdido? Entonces, esta es la cara lateral,
Aquí estaría la espina escapular, aquí estaría la fosa supraespinosa y por ende este amiguito es el músculo supraespinoso que se origina en la porción o en el borde dorsal de la escápula, en toda la fosa supraespinosa, y aquí se va a insertar en el tubérculo mayor y menor del húmero. ¿Listo? ¿Quién lo inerva? El nervio supraescapular. El nervio supraescapular es el que lo va a inervar. Recuerden que cuando vieron conmigo sistema nervioso hablábamos de unas porciones nerviosas, ¿cierto? Unas porciones nerviosas que están axilar. ¿Listo? Los nervios axilares. ¿Qué es la Miren, miren. ¿Listo? Entonces, hay una porción de la médula espinal que salen muchos nervios. Bien, salen muchos nervios, específicamente de C3 hasta T1. Ya me entienden que estoy hablando, ¿cierto? Entonces, de C3 a T1 me forman todos esos nervios que se van a inervar a los músculos del miembro torácico. Entre esos, uno de ellos es el nervio supraescapular. Entonces, ese me inerva. ¿Entienden la palabra inervar? Inervar es que llega a un nervio, ¿cierto? Por eso hablamos de inervación y de irrigación. Inervación es que hay un nervio. Entonces, ese nervio se llama supraescapular. ¿Qué acción va a permitir este musculito que nosotros también tenemos? ¿Qué acción? ¿Qué movimiento? Entonces va a permitir la acción de extender el hombro. Háganlo ustedes, extiendan su hombro. Entonces, ¿quién está permitiendo eso? Uno de ellos es su supraespinoso. Entonces, lo que usted dice, lo extiendo o hago abducción. ¿Quién permite eso? Su músculo supraespinoso. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Bueno, aquí estoy sujetando el nervio supraescapular. El nervio supraescapular pues sale de esa tríada o ese enramado de lo que son los nervios que inervan estos músculos. Entonces entra por medial, tanto que alcanza a inervar un músculo que está en la cara medial de la escápula, que es el subescapular, y se dirige por el borde craneal de la escápula para llegar hasta el músculo supraespinoso. Si usted no está entendiendo esta imagen, simplemente aquí usted está viendo la escápula, esta es la escápula, y este es el borde craneal de la escápula. ¿Sí? Por ende, este nervio, que es el supraescapular, entra por medial, está la cara medial, pasa al borde craneal y llega hasta la cara lateral para inervar ¿a quién? Al músculo supraespinoso. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quién es este? ¿Cómo llama este músculo? Supraespinoso. Músculo supraespinoso. ¿Listo? ¿En dónde está? ¿Dónde se origina? En la fosa supraespinosa. Recuerden que aquí hay un relieve que es la espina escapular, permitiendo la división de la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa. Por eso aquí ustedes van a ver todo esto, que es la fosa infraespinosa, y aquí van a encontrar el músculo infraespinoso. Este musculito entonces se origina una parte en la borde dorsal de la escápula y lo van a encontrar en toda la fosa infraespinosa. ¿Dónde se inserta? En el tubérculo mayor. El supra en el tubérculo mayor y menor, y el infra solamente en el tubérculo mayor. ¿Qué es el tubérculo mayor? Pues son relieves que ustedes van a encontrar en la epífisis proximal del húmero, tanto en su cara lateral como en su cara medial. ¿Sí? Pues escuchen bien, ¿dónde van a encontrar esos tubérculos? En la epífisis proximal del húmero.
¿Sí me está alguien entendiendo cuando hablo del epífisis proximal o no? ¿Está hablando en chino o alguien en ¿sí? Si me entienden, pues los van a preguntar. Bueno, yo doy por entendido que sí. Así como lo inerva el supraespinoso, el supraescapular también inerva el infraespinoso. Entonces son músculos inervados por este nervio supraescapular. ¿Qué acción también tiene? Extiende el hombro. ¿Sí? Entonces era lo que ustedes hacían, el movimiento de abducción logra permitir esa acción de extensión del hombro. ¿Claro? Retomemos. ¿Este quién es? Sí, el músculo supraespinoso. Este El músculo infraespinoso, ¿cierto? Este es el borde. ¿Cuál borde de la escápula es este? Craneal. Muy bien, el craneal, ¿cierto? ¿Y aquí qué borde estaría? ¿Cuál borde de la escápula sería? Caudal. Caudal, muy bien. ¿Qué cara es esta? Lateral, muy bien. Entonces encuentran supra, infra, y aquí van a encontrar este que se llama músculo deltoides. ¿Listo? El músculo deltoides se origina aquí en la espina escapular y otra porción en el borde caudal de la escápula. Nuevamente, ¿dónde se origina el músculo deltoides? En la espina escapular y en el borde caudal de la escápula. Entonces, como se origina en la espina escapular, parte del músculo deltoides va a estar ¿sobre quién? Sobre el músculo infraespinoso. ¿Dónde se inserta? En la tuberosidad deltoides. El húmero en su cara lateral presenta un relieve muy significativo, sobre todo en caballos y bovinos. Y esa tuberosidad se llama tuberosidad deltoides, es casi como un ganchito. ¿Sí? Tiene la cara lateral. Ya se inserta el músculo deltoides y le va a dar mayor propiedad ¿de qué? De extensión del hombro. Entonces el animal va a poder hacer este movimiento de abducción o extensión del hombro. ¿Claro? Este amiguito es inervado ya por el nervio axilar. ¿Listo? Entonces recuerden que les dije que el segmento de C3 a T1, el segmento medular, van a salir muchos nervios, ¿sí? Que los encuentran en esta región axilar y que van a inervar muchos músculos. Entre eso ya vimos uno que era el supraescapular, aquí estamos viendo otro que es el axilar, que me inerva netamente ¿a quién? Al músculo deltoides. ¿Vamos bien? Listo. Bueno. ¿Quién es este? ¿Quién creen que es este que estoy sujetando acá? No. Deltoides, ¿cierto? Entonces, si ustedes levantan el deltoides, se van a encontrar con este musculito. Aquí le hice bien la tareita. Ese músculo se llama músculo teres menor, o del latín teres, que es redondo. O sea, por eso pues usted también puede encontrar como músculo redondo menor. Bien. ¿Dónde se origina? Entonces si usted levanta el deltoide, lo va a encontrar por acá. Entonces por ende él se va a originar del borde caudal de la escápula. Todo el bordecito caudal de la escápula usted lo va a ver que se origina. ¿Dónde se inserta? ¿Quién es este? ¿Quién creen que es este? No es un músculo, es un hueso. ¿Quién es este? Este es el húmero. ¿Sí? Aquí ustedes están viendo parte de la epífisis proximal del húmero, de su cara lateral. Por ende, en esta porción ustedes van a encontrar un pequeño relieve que se llama tuberosidad del teres menor. Por eso aquí viene ¿quién? Y se inserta don teres menor, músculo teres menor.
también es inervado por el nervio axilar y su acción es ¿qué? Ayudar a la extensión del lomo. ¿Preguntas hasta allá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o alguien tiene alguna duda? Bueno. ¿Qué hueso es este? La escápula, ¿cierto? Y así como la escápula tiene una cara lateral, la escápula va a tener una cara medial, o también llamada cara costal. ¿Me entienden el concepto, cierto? Entonces, como tiene una cara costal o una cara medial, en esa cara medial ustedes van a encontrar una fosa. ¿Cómo creen que se llama esa fosa? Fosa subescapular. Y en la fosa subescapular es donde ustedes van a encontrar este musculito. Este músculo se llama músculo subescapular. Es un músculo multipenado. ¿Cómo así? Ustedes van a ver varias fibras de este músculo que se originan o se adhieren o vienen acá y se pegan de esa cara medial de la escápula. Entonces, cuando ustedes vuelvan a ver una cara medial de la escápula, se van a dar cuenta que esa cara medial no es lisa, es como rugosita, ¿cierto? Y al ser rugosa, significa que va a tener dónde poderse agarrar ese músculo subescapular. ¿Listo? Entonces, por eso es multipenado. Se origina en la fosa subescapular con una pequeña porción aquí en el borde dorsal de la escápula. ¿Quién lo inerva? Nervio axilar. Y recuerden que cuando les mencioné el supraespinoso, que también lo inerva el subescapular, porque este nervio viene y se origina aquí en la cara medial. ¿Listo? Entonces permite ser inervado este músculo por el nervio axilar y por el nervio subescapular. ¿Listo? Teniendo en cuenta que ya vimos tres nervios: supraescapular, subescapular y axilar. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde salen estos nervios? De algo que vimos en neurología, que era plexo braquial. No sé si recuerdan que el plexo braquial era muchos nervios que, vuelvo y les repito, se originan del segmento medular C3 T1. ¿Qué acción tiene este? También ayuda a extender el hombro. ¿Listos? ¿Quién es este? ¿Cuál? Subescapular. ¿Listo? ¿Qué borde es este de la escápula? Craneal. ¿Por qué craneal? Porque esta es la cara medial. Entonces este es el borde craneal y este es el borde caudal. En el borde caudal, en la cara medial de la escápula, escuchen, en el borde caudal, en la cara medial de la escápula, ustedes van a encontrar este otro músculo. Este músculo se llama teres mayor, o también llamado redondo mayor. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se origina? En el margen caudal y en el ángulo caudal de la escápula. ¿Cómo así? Aquí está el ángulo caudal y todo esto es el margen caudal de la escápula. Por eso ustedes van a ver que se origina allí. ¿Listo? ¿Dónde se inserta? En la tuberosidad del teres mayor. O sea, que si este es el húmero, en su cara lateral van a encontrar un relieve que se llama tuberosidad del teres menor, donde les dije que se insertaba don teres menor. Pero en su cara medial van a encontrar un relieve que es una tuberosidad, pero del teres mayor, porque aquí ya se inserta es don teres mayor. ¿Pregunta hasta ahí?
¿Quién lo inerva? El mismo nervio axilar, sale el plexo braquial y su acción es extender hombro. Entonces mire que por eso vimos músculos intrínsecos del hombro, donde todos están permitiendo una acción de extensión. Ayudan a extender ese hombro. ¿Claro? Otro músculo que yo creo que si vieron músculos del tórax, vieron que haberlo nombrado, y es este. Este es el músculo dorsal ancho o latissimus del dorso. Este músculo ya se considera extrínseco. ¿Por qué? Porque tiene su inserción en huesos del miembro torácico, pero su origen es del tronco, específicamente de una fascia que se llama fascia toracolumbar. Allí viene y se origina, ¿cierto? Mire que su nombre es claro porque lo dice que es ancho, ¿cierto? Largo. ¿Y dónde está? En el dorso. ¿De dónde? Del tórax. Su inserción es un tendón, casi todos los músculos, todas estas fibras. Esto es un músculo multipenado. ¿Qué es multipenado? ¿Sí ven que se ven como fibras? Entonces se unen en un solo tendón en común, ¿sí? Se unen al teres mayor y se insertan en la tuberosidad del teres mayor. Este no tiene pérdida, músculo muy grande, muy ancho. ¿Quién lo inerva? El nervio tóraco-dorsal. Viene aquí el nervio tóraco-dorsal y sale el rama inerval. ¿Qué acción tiene? Este ya que, miren, flexiona el hombro. ¿Los otros qué hacían? Extenderlo. Extenderlo. Extiende, este ya flexiona. ¿Claro? ¿Pregunta hasta ahí? Si cogemos ese dorsal ancho, vamos a encontrar que hay un musculito más profundo que se llama músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial tiene su origen en un proceso que se llama proceso coracoides. Eso está en el tercio distal de la cara medial de la escápula. Otra vez. ¿Dónde encuentran ese proceso coracoides? En el tercio distal de la cara medial de la escápula. O sea, allí ustedes van a encontrar un procesito, un relieve que se llama proceso coracoides. Entonces, allí viene quien y se agarra don músculo coracobraquial, ¿listo? Y después se va a insertar en la parte medial del húmero. Entonces toda esta ya es la cara medial del húmero. Aquí miren cómo viene y se inserta. Y lo inerva el nervio músculo cutáneo. Este nervio es importante porque este nervio músculo cutáneo permite esos movimientos de la piel, que es algo propio de los equinos también. No sé si han visto que ellos separan una mosca, ellos logran mover esa porción de la piel, ¿cierto? Algo que no podemos hacer nosotros. Esto es gracias al nervio músculo cutáneo. ¿Qué acción tiene? Flexionar hombro. ¿Listo? O sea, ¿dónde vamos a tener todos estos músculos que hemos visto hasta ahora? Nosotros. En esta parte. ¿Listo? Ya seguimos con los músculos intrínsecos del brazo. ¿Cuáles son las regiones del miembro torácico? ¿Quién dice? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las regiones del miembro torácico?
de proximal a distal. Hombro, brazo, codo, antebrazo, manos, que tiene carpos, metacarpos y falange. Estas son las regiones del miembro torácico. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya vimos la primera articulación, que es una articulación proximal del miembro torácico, que es el hombro, ¿cierto? Esa articulación, recuerden que como ya nos dimos cuenta, tienen un origen y una inserción principalmente en escápula y húmero, unido por tendones por músculos. Muy diferente a esa unión que da los ligamentos, ¿cierto? Formando una articulación entre escápula y húmero, una articulación, ¿ok? Sinovial, diartrosis, ¿sí? O sea, una articulación al ser diartrosis es una articulación muy móvil, ¿claro? Entonces seguimos ya con los músculos del brazo. ¿De dónde a dónde va el brazo? ¿Cómo es su nombre? ¿Usted? ¿Sí? ¿Sebastián? Sebastián, ¿de dónde hasta dónde va el brazo? Al codo. Al codo. Le pregunto que su cara no me hace conocido. Listo. Vamos a encontrar este musculito. Todos lo hemos visto. O todos los tenemos. ¿Cuál será en nosotros? ¿Cuál es, Noé? Bíceps. ¿Sí? Este acá en nosotros. ¿Cierto? Ese es el bíceps. ¿Por qué se llama bíceps? Por eso es ceps, de cabeza. ¿Cierto? En los cabezas. Este músculo, su origen es en un relieve que tiene la escápula. Es un proceso supraglenoideo. Supraglenoide. Vamos a desglosar esa palabrita para hacerlo un poquito mejor. ¿Cierto? Supra, de arriba. ¿Cierto? O de dorsal. Glenoideo, ¿de dónde creen ustedes? Recuerden que la escápula tiene una cavidad glenoide donde viene y articula la cabeza del húmero, ¿cierto? Entonces, al tener una cavidad glenoide, tiene un procesito dorsal a esa cavidad glenoide que se llama supraglenoide. ¿Listo? Es donde la van a encontrar dorsal a esa cavidad supraglenoide. Ese proceso. Y allí es donde se origina don bíceps braquial. Si a veces lo forzamos mucho, como he visto en algunos videos de fisicoculturistas, lo exigen mucho y viene don bíceps y ¡pum! Se desprende de ese proceso. Entonces termina usted con ese bíceps por acá. ¿Listo? ¿Dónde se inserta? Resulta que ya el radio tiene una tuberosidad. El radio, ¿cierto? Entonces miren que desde dónde va. Hace todo esto. Escápula, radio. Escápula, radio. ¿Sí? Miren qué hace. Le da bastante movilidad, tanto brazo como antebrazo, ¿cierto? Entonces se inserta en la tuberosidad del radio. Es inervado ¿por quién? Por el músculo cutáneo y acción. Flexiona el hombro y extiende el hombro. ¿Bien? También le da movimiento al codo. ¿Listo? Pero como se origina en la escápula, también le da movimiento hacia hombro. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a acabar.
¿Qué otro tenemos? Músculo braquial. Este ya se origina del surco del músculo braquial. ¿Cómo así? ¿Quién tiene ese surco? Pues el húmero. El húmero de su cara medial va a tener un surquito. ¿Sí? Es así, no sé si recuerdan el húmero. Allí se origina y se inserta en la tuberosidad del radio o el vein. Juega. El radio tiene un relieve que se llama tuberosidad del radio. Es inervado por el nervio musculocutáneo y su acción es flexionar el hombro, músculo braquial, y se llama braquial del brazo. Braquial. Por eso cuando ustedes escuchen que nombran de una manera errónea los perros braquiocefálicos, estaría errado decir braquio, esto porque es del latín brazo. No los denomina, son braquicefálicos, ¿listo? O sea, corto, ¿entienden? ¿Cómo vamos? Que el músculo de miembro torácico. Sí, se te trae los músculos de miembro torácico. Vamos a ponerlo a prueba. ¿Vale? ¿Quién es este? Para guiarlo un poquito mejor, cara lateral de las capas. Bien, bien. Muy bien. Deltoides. Perfecto. Son evidentes, ¿cierto? Son muy evidentes. Supra, infra, deltoides. ¿A quién van a encontrar si levantan el deltoide? Perfecto. Muy bien. Arterias menor. Perfecto. Vamos ahora a ver este musculito. Todo esto. Bien. Significa que aquí está el borde caudal de la escápula. ¿Están entendiendo, cierto? Este músculo se llama tríceps. ¿Por qué se llama tríceps? Muy bien, que tiene 3 cabezas. ¿Listo? ¿Cuáles? Miren esta cara lateral, van a encontrar la cabeza lateral del tríceps y esta otra que es la cabeza larga del tríceps. ¿Sí? Proximal al tríceps van a encontrar este músculo que se llama tensor de la fascia antebraquial. Ahorita hablaremos de él. Entonces, tríceps braquial. Los equinos presentan 3 cabezas, es un tríceps. Pero en otras especies tiene 4 cabezas. Entonces se llamaría cuádriceps braquial. La cabeza lateral, que es esta, se origina en la fascia braquial. O sea, si levantamos este, que es ¿quién? El deltoides. Vamos a encontrarnos con el teres. ¿Listo? Pero a este deltoides lo va a tapar o viene sobrepuesto sobre él ¿quién? Una fascia que se llama fascia braquial, no antebraquial, la que viene acá. Entonces, allí se origina, ¿sí?, la cabeza lateral. ¿Listo? ¿Qué hace este? Extiende el codo. ¿Por qué extiende el codo? Porque resulta que esta cabeza, conjuntamente con la cabeza larga, miren que se unen y forman un tendón en común y se insertan en esta estructura de la ulna. ¿Cómo se llama esta estructura de la ulna? Esta es la región, pero la porción, ¿no?, esa partecita de la ulna, ¿cómo se llama? Se llama olecrano. Y el olecrano tiene un pequeño relieve que se llama tuberosidad del olecrano y viene acá, miren, este es el codo, la región como tal,
lo está formando la ulna y este pedacito se llama, bueno, todo esto se llama olecrano y aquí viene la tuberosidad del olecrano. Se une cabeza larga con cabeza lateral y se insertan en la tuberosidad del olecrano. ¿Listo? La cabeza larga, ¿dónde se origina? Miren, en el margen caudal de la escápula. Todo esto. ¿Listo? ¿Y qué permite la cabeza larga? Extiende codo. ¿Cómo así extender? Flexiona hombro. ¿Listo? ¿Qué hace la cabeza lateral? Extiende codo. Solo que como no llega hasta allá, no tiene acción en el hombro. ¿Sí entienden? ¿Quién inerva en este par? De cabezas, ¿no? Estamos hablando solo de estas dos cabezas, me falta una, ¿no? Es inervado por el nervio radial. ¿Listo? Ya si nos vamos un poco hacia medial, vamos a encontrar esta cabeza lateral, ¿sí? O sea, por acá, y nos vamos a encontrar con esta cabeza accesoria, ¿sí? O sea, la tercera cabeza del tríceps braquial. ¿En qué parte, profe? En esta cara medial. ¿Sí? Miren la cabeza lateral, este es el latísimo del dorso, y esta es la cabeza accesoria. ¿Listo? Y como en otros animales, en otros mamíferos, exceptuando el equino, hay otra cabeza, por eso ya nos vamos más hacia medial y nos vamos a encontrar más profunda a la cabeza medial del tríceps. ¿Sí? Esta es la cabeza medial del tríceps. ¿Dónde se origina? En el surco medial del húmero y se inserta aquí en el olecrano de la ulna. Por ende va a permitir el movimiento del codo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dónde se inserta? En el En el olecrano. plano de la uno. ¿Preguntas hasta ahí? Tenemos otro músculo, estamos aquí medial, músculo anconio, más profundo, donde se origina en el tercio distal del húmero. ¿Qué entienden por el tercio distal? O sea, lo que ustedes dirían más abajo. El equino dice que presenta tres cabezas, ¿cuál no tendría? La última, medial. Entonces, origen en el tercio distal del húmero, se inserta en el olecrano, miren aquí el olecrano. Como llega al olecrano, permite extender el codo y es inervado por el nervio radial, el músculo anconio. ¿Listo? Hasta llegar a la fascia antebraquial. ¿Sí? Esto es la fascia antebraquial, es un músculo, se llama fascia porque es más fibroso, es más delgado. Se origina en donde? De este gran amigo que es el latísimo del dorso, dorsal ancho. Y de aquí termina el dorsal ancho, aquí hay algo que se llama aponeurosis y empieza la fascia antebraquial. ¿Listo? ¿Y hasta dónde llega? Hasta el olecrano. En nosotros sería esto, por eso no sé si se palpan aquí en esta parte y se sienten como varias estructuras fibrosas, o sea, son varios ¿qué? Varios tendones. ¿De quiénes? ¿De qué músculo? Denme el uno. Del tríceps, ¿cierto? No es que se está insertando acá. Entonces por eso cuando usted va al gimnasio, que uno ya le toca empezar a como a tener en cuenta los músculos, ¿cierto? Porque, ¿qué va a hacer hoy? No, voy a hacer bíceps. Voy a hacer tríceps, entonces usted ya hace esto, ¿cierto? Voy a hacer espalda. Entonces estimula ¿a quién? Al dorsal ancho, ¿cierto? O estimula el trapecio, ¿listo? O voy a hacer mancuerna, entonces usted ya empieza a hacer esto. ¿A quién estimula ahí? Al bíceps braquial, ¿cierto? ¿Sí ven? Cuando van al gimnasio tienen que saber de anatomía. La fascia antebraquial, ¿sí? Ella viene hasta la cara
craneal del antebrazo y me empieza a cubrir todos estos extensores del antebrazo. ¿Cómo así extensores? Ah, es que ya llegamos al antebrazo. ¿De dónde hasta dónde va el antebrazo? Del codo hasta la mano, hasta los carpos, ¿cierto? Resulta que en el antebrazo ustedes van a ver que existen unos músculos que se llaman extensores, ¿cierto? Y otros que se llaman flexores, que están acá, pero en esta porción caudal, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Extensores, ¿qué harán? Extender. ¿Sí? Extiendan su mano y miren cómo esos ligamentos de esos extensores, usted los siente de una vez, cómo se contraen, ¿cierto? ¿Hacia dónde creen que van esos extensores? ¿A dónde se insertan? Los falanges. ¿Dónde? En las falanges, muy bien, en los dedos, por eso se llaman extensores. Pero si ya usted flexiona, pálpense aquí en esta región del antebrazo, ¿qué sienten al flexionar? Hay contracción de estos músculos. O sea que aquí ustedes van a encontrar a los extensores y aquí van a encontrar a los flexores. ¿Me entienden? ¿Sí? Flexores, extensores. Cuando hacen mancuernas, los que hacen mancuernas, pesas, empiezan a ejercitar todos estos músculos, ¿cierto? Y por eso se crece el antebrazo. ¿Entienden? Entonces, esa fascia que es fibrosa, esta fascia antebraquial, va hasta la cara craneal del antebrazo y me cubre todos los extensores, ¿cierto? Me cubre todos los extensores. Muy bien. Entonces aquí hay otra fascia, que son de la fascia antebraquial, ¿cierto? Se inserta en el elocráneo, aquí se inserta, pero continúa su tendón en la fascia antebraquial y me cubre lo que son los extensores. ¿Listo? También va a haber una fascia dorsal, ¿en dónde? Pero aquí ya en la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que como son varios músculos, ellos terminan ¿en qué? En tendones, ¿cierto? Entonces si usted se siente, por eso es que se palpa y siente como varias estructuras, ¿no? Varias estructuras que van a irse a diferentes dedos. Entonces usted puede hacer esto. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, cortara el de acá? El dedo cae, prácticamente los los dedos dedos caen. ¿Cierto? Posiblemente no todos, porque ellos comparten entre nosotros. Recuerden que en el equino vamos a ver que solo sería uno. ¿Por qué? Porque solamente tiene un dedo. Entonces, como son varias estructuras, van a existir otras estructuras como la fascia dorsal, que es una membrana o un músculo que los recubre para sostenerlos allí, ¿cierto? Entonces ustedes van a encontrar esa fascia dorsal que está aquí en la cara dorsal de la mano, ¿sí? Y lo sostiene allá. Y aquí incluso hay un canal, que se llama canal carpiano, por donde van todos esos tendones, va incluso un nervio carpiano, que esta región es mal llamada túnel del carpo, pero se llama es canal carpiano, canal del carpo. Entonces, como van todos estos tendones, también va un nervio. Entonces, cuando hacemos mucho movimiento así, que era lo que hablaban del mouse, no sé si ustedes vieron por salud ocupacional, ¿sí? Incluso ahorita hicieron un mouse así, para que usted no tenga que hacer tanto esto. ¿Por qué? Porque empieza a hacerle presión a estas estructuras en el canal carpiano y por eso después duele como
Y así como hay dorsal, también hay una fascia palmar, pero esta ya me recubre a todos quienes. Estos serán los extensores, entonces van a cubrir a los flexores. Miren, recubre los tendones de los flexores digital superficial y digital profundo. Ya vamos a ver que hay unos músculos que se llama digital superficial, digital común o digital profundo. ¿Listo? Y en los carpos hay un retináculo flexor. ¿Listo? O sea, aquí ya están los carpos. Este es del equino. Miren, ya todo esto es el carpo. Entonces miren esta banda, no sé si alcanzan a ver delimitada, esta banda que me recubre toda esa región carpiana. Pues se llama retináculo extensor. ¿Dónde lo encuentran? En la cara dorsal de los carpos, o sea, nosotros acá. Bueno, así como hay dorsal, también hay palmar, es fascia del retináculo flexor. Este es retináculo extensor, está acá, y aquí hay un retináculo. Bien, vamos entonces a lo que ya son el antebrazo. Aquí tenemos los extensores de dígito y carpo.